En el mundo de la religión y la historia cristiana, siempre han existido debates y misterios acerca de los llamados libros perdidos de la Biblia. Estos textos, que no forman parte del canon oficial de las Escrituras, han generado controversia durante siglos. ¿Por qué algunos libros fueron excluidos de la Biblia? ¿Qué es lo que realmente nos ocultan sobre estos escritos antiguos? Hoy exploraremos estos misteriosos textos y analizaremos por qué han sido considerados perdidos o apócrifos, y qué implicaciones pueden tener para nuestra comprensión de la fe cristiana. Bienvenidos a Entre la Fe y el Mundo. A lo largo de este vídeo, investigaremos la historia, el origen, el contenido y las razones detrás de la exclusión de algunos libros de la Biblia. Además, nos preguntaremos, ¿qué nos enseñan estos libros sobre Dios, la fe y la vida cristiana? Antes de adentrarnos en los detalles, es crucial entender qué se entiende por libros perdidos. En términos simples, estos son textos que algunos creen que originalmente deberían haber sido incluidos en el canon bíblico, pero que, por alguna razón, fueron excluidos durante los siglos de formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Los libros perdidos no son necesariamente antiguos y desconocidos, muchos de estos escritos circulaban entre las primeras comunidades cristianas y judías, pero debido a varias razones históricas, teológicas y políticas, no fueron aceptados por los líderes religiosos en los concilios que definieron el canon. Algunos de estos libros son conocidos como apócrifos o deuterocanónicos, en el caso de los católicos y ortodoxos. Entre estos textos, algunos de los más discutidos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el libro de Enoc, y los rollos del Mar Muerto. Estos escritos nos ofrecen una perspectiva diferente sobre los eventos y las enseñanzas que conocemos a través de los evangelios canónicos, y algunas personas creen que podrían proporcionar una visión más completa del cristianismo primitivo. La razón principal de la exclusión de estos libros del canon bíblico tiene que ver con la autenticidad, el origen y la consistencia con la doctrina cristiana establecida. Durante los primeros siglos del cristianismo, varios concilios y líderes eclesiásticos discutieron cuáles textos debían ser considerados sagrados y autoritarios. Algunos libros fueron descalificados porque se consideraron no apostólicos, es decir, no fueron escritos directamente por los apóstoles o personas cercanas a ellos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, pero se cree que fue escrito más de un siglo después de su muerte, lo que plantea dudas sobre su autenticidad. Otros libros, como el Evangelio de Judas, ofrecen una interpretación completamente diferente de la vida de Jesús y sus discípulos, lo que los líderes de la Iglesia consideraron como herejía. El libro de Enoc, que describe visiones apocalípticas y relatos de ángeles caídos, fue muy popular en las primeras comunidades judías y cristianas, pero fue rechazado por su falta de conexión con la enseñanza cristiana central. Además, la diversidad de temas y teologías que presentan algunos de estos textos plantean problemas sobre su coherencia con los escritos aceptados en el canon. Uno de los libros perdidos más conocidos es el Evangelio de Tomás. Este evangelio no narra la vida y muerte de Jesús, sino que se centra en sus enseñanzas, las cuales se presentan de una manera enigmática y filosófica. Muchos de los dichos de Jesús en este evangelio son similares a los que encontramos en los evangelios canónicos, pero también hay enseñanzas que parecen ser más esotéricas y difíciles de interpretar. El Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, y rápidamente se convirtió en un texto clave para los estudiosos que investigan el cristianismo primitivo. Algunos consideran que este evangelio ofrece una visión más profunda y mística de las enseñanzas de Jesús, pero la Iglesia primitiva lo rechazó porque no se ajustaba a la teología central del cristianismo, como la resurrección física de Jesús y su divinidad. Este evangelio también se desvía al poner más énfasis en el conocimiento secreto y personal, lo que llevó a los líderes cristianos a considerarlo una amenaza para la doctrina oficial. Otro texto que ha generado controversia es el Evangelio de Judas. A diferencia de los evangelios canónicos,
que retratan a Judas Iscariote como el traidor que entregó a Jesús a los romanos. Este evangelio lo presenta como un discípulo leal que actuó bajo las instrucciones de Jesús para cumplir con el destino divino. Según el evangelio de Judas, Judas no era el villano, sino el elegido para ayudar a Jesús a cumplir su misión. Este evangelio fue descubierto en la década de 1970 en Egipto y no fue conocido en la tradición cristiana hasta principios del siglo XXI. Su contenido provocó un gran debate, ya que presenta a Judas bajo una luz completamente diferente a la tradicionalmente aceptada en la Iglesia. A pesar de las implicaciones teológicas que el Evangelio de Judas puede tener, especialmente sobre el concepto de traición y sacrificio, no fue incluido en el canon bíblico debido a su enfoque gnóstico y su perspectiva radicalmente diferente sobre el papel de Judas. El libro de Enoc es otro de los textos más populares entre los llamados libros perdidos. Este libro es una recopilación de visiones y relatos sobre los ángeles, el juicio final y el destino de los justos y los impíos. Enoc, el bisabuelo de Noé, es el protagonista del libro y se le presenta como un hombre justo que recibe revelaciones divinas sobre el futuro. Aunque el libro de Enoc fue ampliamente leído por los primeros cristianos y está citado en varios textos antiguos, como en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, fue excluido del canon porque su contenido no estaba alineado con las enseñanzas fundamentales sobre el Mesías y el reino de Dios. El libro describe un cosmos divino y apocalíptico, que algunos consideran una interpretación muy compleja de la doctrina cristiana, y por ello no fue considerado adecuado para la enseñanza cristiana general. Otro conjunto de textos que ha arrojado luz sobre los libros perdidos son los rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron descubiertos en 1947 en cuevas cerca del Mar Muerto y contienen una gran variedad de textos, incluidos fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, además de varios libros apócrifos y sectarios. Algunos de estos textos, como el Libro de los Jubileos y el Testamento de los 12 Patriarcas, ofrecen una visión distinta del judaísmo en tiempos de Jesús, pero no fueron aceptados en el canon debido a su origen sectario o a sus diferencias teológicas. Los rollos del Mar Muerto también contienen numerosos escritos sobre la pureza, la ley y la esperanza mesiánica, que complementan pero no coinciden completamente con los textos bíblicos aceptados. Los libros perdidos de la Biblia son una ventana fascinante a las creencias y prácticas de los primeros cristianos. Aunque muchos de estos textos fueron rechazados por la Iglesia primitiva, su existencia nos invita a reflexionar sobre la diversidad de interpretaciones espirituales que han existido a lo largo de la historia. Sin embargo, como cristianos, debemos recordar que la Biblia, tal como la conocemos, es suficiente para guiarnos en nuestra fe y relación con Dios. Si bien la historia de los libros perdidos es intrigante y nos invita a explorar las profundidades del cristianismo primitivo, lo más importante es aferrarnos a las enseñanzas fundamentales de la Escritura y vivir de acuerdo con la verdad revelada en ella. Nuestra fe no se basa en lo que nos ocultan, sino en lo que Dios ha revelado claramente en su palabra. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este mensaje. Que podamos vivir en la paz de Dios. Nos vemos en el próximo video.